Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Nos pasamos la vida eligiendo, o al menos eso creemos, que somos nosotros quienes elegimos qué desayunar, qué estudiar, con quién salir, en quién confiar, cómo crecer, dónde vivir, de qué trabajar. La palabra elección procede de la voz latina eligere, que significa escoger, más propiamente sacar o arrancar. Está compuesta por el prefijo ex, que significa afuera, más allá, y que encontramos en numerosas palabras en español: éxodo, eclipse, exánime, extender, y por la palabra legere, que en latín significa escoger, pero también leer, y que está emparentada con el verbo griego que significa decir, legein. En una interpretación etimológica libre, bien podríamos decir que una elección es una acción que decidimos llevar a cabo tras haber leído la situación. Una decisión sobre el camino por el que queremos transitar, un arrancar nuestro destino del mundo de las posibilidades y traerlo al mundo de lo real. Por ello, la persona elegante es justamente aquella que elige bien. El 2 de junio de 2024, en México habrá, o hubo, si oyen este episodio con posterioridad, elecciones para renovar los cargos de elección popular en los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación. Este momento coyuntural es más que suficiente excusa para abordar temas sempiternos. ¿Cómo elegimos? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que una elección sea lo más justa posible? ¿Por quién votan los indecisos? ¿Son las elecciones la fiesta de la democracia? ¿Cómo estudiar los mecanismos del poder? ¿Acaso estudiarlos es quizás el modo de liberarnos de su tiranía? Para hablar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Horacio Vives. Horacio Vives Segel es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Es el director del Centro de Estudios Alonso Lujambio y director de la Unidad de Asuntos Estudiantiles del ITAM. Sus trabajos académicos tratan asuntos como los autoritarismos en América Latina y el estado de salud de la democracia. Horacio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Al contrario, colegas, pues muy afortunado de conversar con ustedes en este podcast que es tan interesante. Y bueno, la verdad es que confieso que tenía muchas ganas que me invitaron y por fin se hizo realidad. Así que feliz de conversar con ustedes. Esperamos que cuando te vayas también salgas feliz. Pues es la idea. Elegiré ese feliz. ¿Qué es una elección, pues? Bueno, la elección, la hicieron ustedes en la introducción, la parte etimológica. Me parece que tiene que ver con una serie de alternativas que pues se nos están presentando todo el tiempo de manera cotidiana, y dado que ni queremos ni podemos hacerlo todo, pues tenemos que estar tomando permanentemente cursos de acción, tomando decisiones. Eso tiene que ver, es la parte central de pues el poder, ¿no? O el acto de decidir. Entonces, creo que tiene que ver que ante un panorama de alternativas y de opciones, pues hay que optar por alguna. Incluso cuando no decidimos, creemos no decidir, a veces estamos decidiendo Así por es. omisión. Así es. ¿Y cómo crees, desde la ciencia política, que efectivamente decidimos? ¿Cómo decide el electorado? Pues, a ver, es que en efecto tocaron un tema que es central dentro de los múltiples aspectos o áreas de la ciencia política. Pues el electoral es algo central. ¿Por qué? Porque las elecciones, sin duda alguna, es lo que determina un orden social en cualquier país, si las haces o no las haces. Uh-huh. Y las elecciones son fundamentales porque de ahí deriva, pues básicamente, en países democráticos,
algo que tal vez no estemos como muy conscientes de ello, pero tienen que ver con la formación, por lo menos, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Dos de los poderes de los estados. Pueden haber elecciones que son separadas, ¿no? Ahora que se mencionaba en la introducción, en la jornada electoral del 2 de junio, pues uno va a encontrar por lo menos de 3 a 6 boletas, dependiendo del estado en el que viva, elecciones concurrentes locales o elecciones federales. Pero bueno, en las elecciones federales, pues uno va a elegir de manera separada a la presidencia de la República de las senadurías y diputaciones que van para el Congreso de la Unión, porque nosotros somos un sistema presidencial de legitimidad dual. Por el contrario, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, pues en realidad se elige a este cuerpo legislativo, y dependiendo de la conformación y de los resultados parlamentarios, pues ya se elige a un primer ministro. Entonces, pues esa es la parte que me parece central, porque el acto electoral tiene que ver con la conformación de dos poderes fundamentales, al menos, que son el ejecutivo y el legislativo para cada país. Y eso me parece central y es una parte muy importante, nuclear, dentro del estudio de la ciencia política. En algunos de tus textos hablas de la desafección por la democracia en México, en concreto hablando de lo que sucedió hace 6 años. ¿Tu diagnóstico se mantiene? ¿Ha variado? ¿Consideras, intuyes que continúa habiendo cierto desapego hacia las elecciones justamente por una falta de confianza en los contendientes, o no? Mira, yo te diría, Javier, que una tendencia que cada vez se ve más en el mundo es que básicamente al electorado se nos presentan pues como dos alternativas, ¿no? Sí tenemos suerte. Que es un polo demócrata liberal, o una opción demócrata liberal, u otra opción populista demagógica. Ya las etiquetas de derecha o de izquierda, como las entendíamos razonablemente bien para ordenar ofertas políticas tan proclives en el siglo pasado, ya no me parece que son tan operantes para ordenar la competencia y para identificar la competencia electoral, sino básicamente tenemos suerte si al electorado se nos ofrece una opción demócrata liberal o una opción populista demagógica. Y si no tenemos suerte, se nos da a escoger entre dos populismos que son indeseables. Ahí, por ejemplo, podría citar los casos de la última elección de Argentina, que fue el populismo peronista de Sergio Massa contra el libertarismo de Javier Milei, que terminó ganando Milei, o las últimas elecciones de Brasil, Bolsonaro contra Lula, o la de Bolsonaro contra Daniel Haddad, o las dos últimas elecciones de Perú, Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, o la anterior que fue Keiko Fujimori contra Pedro Pablo Kuczynski, o la de Colombia, que fue la de Rodolfo Hernández contra Gustavo Petro. En fin, a lo que voy es que cada vez creo que se está presentando este fenómeno en que hay menos alternativas demócratas liberales, y eso creo que es un problema que de manera muy acentuada hemos visto desde 2016, cuando se dieron 3 casos icónicos, ¿no? La elección presidencial de Estados Unidos, que ganó Trump, el plebiscito de paz en Colombia, que pierde la opción por la paz, y la opción del Brexit en el Reino Unido, por el cual el Reino Unido, ¿no?, sale de Europa. ¿Y por qué crees que se está reduciendo ese abanico de posibilidades? Mira, yo creo que tiene que ver con que la democracia es un sistema en el cual no solamente tiene que ver con reglas mecánicas para ordenar la competencia electoral, sino que se le exige muchísimo en términos de generar un bienestar social, un bienestar colectivo. Cuando las opciones demócratas fallan, pues viene esta desafección contra las promesas, digamos, de la democracia, y en esa lógica el discurso populista, el discurso demagógico puede ser muy atractivo. ¿Por qué? Porque apela al resentimiento, a la desigualdad, al coraje, y eso puede generar de alguna manera digamos, un interés que puede ser fácilmente capitalizado por liderazgos
en una elección y esos son los resultados que hemos estado viendo, ¿no? Digamos, estos éxitos de alternativas populistas y en contra de opciones democráticas y sobre todo de los partidos políticos que claramente tienen un tremendo desprestigio y que son estos vehículos de organización de las elecciones. Los partidos además que pues tienen además esta, digamos, mala prensa, mala opinión pública, pero curiosamente pasa algo que no podemos olvidar y que es bien interesante. Los partidos políticos son entidades públicas, de interés público. Esto significa que son las únicas instituciones, nos guste o no, especializadas para formar gobiernos y parlamentos. Entonces, pues ni modo, ¿no? Digamos, son necesarios, aunque sean, pues en muchas ocasiones impopulares. Y además porque reciben mucho dinero público. En el caso mexicano, sí. Eso es otra correcto. cosa que tú has estudiado también, ¿no? Así es. Uh-huh. ¿Qué se necesita para que una elección sea justa? Pues mira, yo te diría que las condiciones mínimas de integridad de una elección tiene que ver con que haya cierta equidad en la contienda. Eso no quiere decir que a todos los partidos políticos los trates de la misma manera, porque pues tal vez un partido que tiene muy poco peso o arraigo social, pues no puede tener, digamos, el mismo impacto que un partido con enorme peso y presencia social. Pero lo que sí es fundamental es que las reglas sean claras, que sean conocidas y que generen, digamos, esta equidad en la contienda. Esto me parece fundamental. Y lo central tiene que ver con la participación ciudadana, de esta categoría que hemos llamado de electores. ¿Qué significa esto? Que de la población total, pues decidimos partirla en dos. Típicamente esto se da con la mayoría de edad y a esa ciudadanía le damos la condición de electores. Entonces, el elector, en principio, el electorado, pues debe tener estas condiciones de acceso a la información para ver más o menos cómo es el panorama de las candidaturas, de las plataformas, para en la medida de lo posible ejercer pues un voto de forma lo más informada posible. Esto me parece que es un aspecto central. Y sobre todo que en la medida de lo posible haya, digamos, un voto lo más libremente emitido. Esto significa, no hay ninguna democracia en el mundo que haya resuelto el tema de la coacción del voto. Desde cosas que son muy burdas y que antes eran prácticas muy vistas en México, ¿no? Digamos, de ofrecer algún tipo de dádiva, ¿no? Algún tipo de presión contra el elector. Pero también ahora lo podemos ver desde una perspectiva de bombardeo de información a través de redes sociales, que lo que hacen es generar una visión moderna, digamos, de manipulación, ¿no? Para tratar de moldear, ¿no? Digamos, la opinión del electorado, ¿no? Ahí al respecto yo quisiera citar el trabajo que hizo Arro, porque es decir, hablan ustedes de elecciones justas, pero en principio hay que organizar la elección. Y como esté organizada, depende si vamos a creer o si una persona va a creer que es justa o no es justa, porque es un término muy subjetivo, abstracto, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, regresando a Arrow, que fue premio Nobel en 1972, como la gran mayoría de los premios Nobel, por una buena aplicación de las matemáticas. Bueno, los de literatura no. Los de economía. Distintos. Los de economía, ok. Los de economía, sí. Él mostró que es imposible diseñar un sistema de votación o elección colectiva, que es en lo que estamos, que en el contexto en el que se pueda elegir entre tres o más participantes, eso es muy, muy importante, y se cumplan los supuestos de racionalidad y al mismo tiempo los criterios de democracia, pues no se puede organizar algo que sea así. Y demostró que eso es imposible. Les voy a explicar rápidamente cuáles son los criterios y luego les voy a decir cuáles son los criterios que se rompen en general y van a entender por qué son así las cosas, ¿sí? Bueno, los criterios de racionalidad son el de transitividad, ya he hablado aquí, ¿no? Es decir, si tenemos tres candidatos A, B y C, si el candidato A es mejor que B,
para una persona y el B es mejor que C para esa persona, la transitividad dice que el A va a ser mejor que C. Ujú. ¿Ok? ¿Eso Ese se es cumple? uno de los que se va a romper casi siempre, bueno. ¿sí? Por ejemplo, cuando jugamos o cuando se ve en el deporte, es muy claro eso, ¿sí? Es decir, si el equipo A le gana al B y el B le gana al C, no implica que el A le vaya a ganar al C, ¿sí? Pero eso, es decir, es lo que nos gustaría que pasase, ¿sí? Luego está el de universalidad, es decir, que todas las posibilidades se pueden dar. Si tenemos A, B y C, se puede dar A mejor que B, B mejor que A mejor que C, C mejor que A, etc. Todas se pueden dar. Es la segunda propiedad de la racionalidad. Y la tercera es la reflexividad, que dice que A puede ser mejor o igual que A. ¿Cómo va a ser Como mejor que sí misma, una versión O mejor igual. que... A ver, Ah. mejor Ahí o está el igual truco. Claro. que A. ¿Sale? Pero ¿cómo? A ver, si no entendí cómo A A va a ver, ser... 2 es menor o igual que 2. Es igual, pero no menor, ¿no? A ver, escúchame bien. 2 es menor o igual que 2. Bueno, sí. Sí, o- Sí, Ok, ya, claro. eso Ok, es. ok, ¿Sí? Eso es decir, es una o la otra. ok. Ujú. ¿Ok? Bueno, y luego vienen los de los criterios democráticos. Los criterios democráticos son 2. Es la no dictadura, es decir, que ningún individuo puede determinar el orden de las preferencias de otro individuo. Es decir, los individuos toman sus decisiones de forma independiente y libre. Ya nos dijo Horacio que esa es una de las que se rompen muchas veces, ¿no? Ok. Y la otra de criterios de democracia es la no imposición. Es decir, que el único criterio para la ordenación de las preferencias sociales, ¿sí? Entre A, B y C, son las ordenaciones individuales. Es decir, que se tienen que sacar de ahí, que no vale usar criterios como la tradición, o no, a ver, siempre ha ganado y tiene que seguir ganando, o cosas de ese estilo no vale. Ok, entonces Arrow demostró que eso es imposible. ¿Cuáles se rompen en general? La de la dictadura, evidentemente. La de la transitividad, se rompe a cada ratito, ¿sí? Y entonces, pues el problema que yo me planteo ahí es, si no podemos organizar unas cosas que cumplan estas 5 propiedades que me parecen elementales, ¿realmente son justas las elecciones? Y aquí tenemos que tomar en cuenta también que estoy hablando de sistemas, ¿no? Es decir, en Estados Unidos se elige diferente a como se elige aquí, ¿sí? En Estados Unidos se elige primero una ronda, se ve si me va a representar o no, y luego los representantes se eligen, y etcétera, ¿sí? Y aquí en México no, aquí en México es directo, ¿sí? Sí hay posibilidad de que nos sintamos que las elecciones son justas porque vamos a romper una de estas cosas. O al menos lo que podríamos preguntarle a Horacio es si son más justas las elecciones actuales que las de hace 6 años o las de hace 12. Porque son justas es una pregunta, o es un absoluto muy difícil de responder. ¿Sí? Claro, totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué me parece importante señalar? A diferencia de lo que ocurría antes y típicamente durante todo el siglo XX, teníamos absoluta certeza en el resultado y era nada de certeza en cuanto al procedimiento. ¿Qué Estamos significaba hablando esto? de México. Estamos hablando de México durante la época de la hegemonía del PRI. Entonces, lo único que tenemos dos certezas absolutas, ¿no? Digamos, en aquellas décadas. Que al día siguiente iba a salir el sol y que para ser presidente de México, pues nada más tenía que ser candidato del PRI. Ajá. Entonces, eso era certezas como muy, muy, muy claras. Ahora lo que tenemos es incertidumbre en el resultado porque puede ganar cualquiera en términos de que la competencia es mucho más efectiva y certeza en el procedimiento. Porque podemos discutir muchísimo si el entramado electoral que hemos construido con base en las desconfianzas del pasado es el adecuado. Pero lo que voy es que tenemos una autoridad electoral que es independiente, que hay mecanismos y que no depende específicamente del interés político de uno de los contendientes. Entonces, en ese sentido, creo que una de las claves fundamentales es certeza en el procedimiento
e incertidumbre en el resultado, en términos de que pueden haber distintas opciones competitivas y no queda claro de antemano quién puede ganar. No quiero esquivar, por supuesto, la provocación y el planteamiento de Carlos, porque tiene razón. Digamos, el teorema de la imposibilidad de Arrow, pues es uno de los, digamos, temas fundamentales en términos de pues cómo podemos discutir que algo que no sigue ciertas reglas muy claras como la transitividad, pues puede en efecto dar un resultado claro y contundente. Y yo lo que te diría es que, pues no sé, si por ejemplo discutiéramos en esta mesa, a ver, ¿tú qué entiendes, Marina, sobre salud reproductiva? ¿Y tú qué entiendes, Carlos? ¿Y tú qué entiendes, Margarita? ¿Y tú qué entiendes, Javier? ¿Y qué entiendo yo? Probablemente pues puede salir una cosa absolutamente aberrante, ¿no? Cuando hay en efecto más de 3 alternativas. Igual este programa es aberrante porque siempre acabamos una palabra y cada quien. Perdón. Exacto, entonces, en efecto, aquí, digamos, la clave tiene que ver con las preferencias individuales, ¿no? Sin duda alguna, pueden salir cosas absolutamente horrendas en función de lo que explicaba Carlos, pero yo creo que aquí lo fundamental, de alguna manera, entender es que la regla de la democracia, la regla de oro de la democracia, pues es sin duda alguna la mayoría. Y esto específicamente para el caso mexicano, ya que además Carlos habló del sistema electoral de Estados Unidos de pasada, pues hay que mencionar cosas que son tan peculiares como que en Estados Unidos existe un sistema electoral distinto al mexicano y que ha dado lugar a cosas que son muy peculiares. Por ejemplo, en la elección de Hillary Clinton contra Donald Trump, pues en voto popular ganó Clinton, fue la candidata que obtuvo el mayor número de votos ciudadanos. Sin embargo, la regla ahí es que el voto ciudadano no es el que determina quién gana la presidencia, sino en realidad lo que los ciudadanos están seleccionando son delegados por estado que tradicionalmente votan de tal manera. Entonces, si en un estado por mayoría de votos ciudadanos ganó candidato demócrata o candidato republicano, pues esos 5, 7, 15 números de electores que sean, pues van a votar en bloque en función del partido que ganó en el estado. Entonces... Perdón, una pregunta ahí. En ese caso, en teoría, los votos electorales deberían coincidir siempre con los votos ciudadanos. Así es. Pero no es así. No, tampoco en España. Podría no necesariamente ser así, digamos. Esa es la costumbre en la cual ya han habido muy pocos antecedentes o excepciones a esa regla, pero el estándar es ese, que si en un estado gana republicano, pues todos esos se van por republicano, o si no van demócrata. Y eso te lleva a pues a una cosa muy aberrante, como lo fue el caso de la elección de Clinton contra... Mira, te lo explico muy rápido, Margarita. Ajá. Te lo explico muy rápido. Suponte que tú te representas a 3 personas. Que Javier representa a una y yo represento a una. ¿De acuerdo? Entonces, tú representas a 3 personas que van a votar por el candidato A, por ponerlo así. Y Javier y yo representamos a una persona cada uno que va a votar por el candidato B. Si nos juntamos y somos los representantes, Javier dice yo voto por B y yo digo yo voto por B y tú votas por A, ya perdiste. Aunque a pesar más. de que nosotros nada más tenemos 2 votos por B y tú tienes 3 por A. Y eso que por un lado parece injusto, también tiene sus razones de existencia, ¿no? Por ejemplo, pues en España eso se debe a un intento de proteger a los territorios con menos población, porque si no siempre ganaría las propuestas de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en otro de tus libros, bueno, uno de los libros que coordinas, Las ciencias sociales en contextos autoritarios, escriben una frase que me interesó de Albert Camus, premio Nobel de Literatura, que el más joven de la historia, que dice: la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. ¿Cuáles son esas faltas de los demócratas que deberíamos evitar justamente para caer
en sistemas cada vez más autoritarios a lo largo y ancho del mundo. Qué maravilla que recuerdas este pasaje, esta cita. Mira, yo lo que creo y que además me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo considerando que este podcast pues, es escuchado por la comunidad universitaria del ITAM y particularmente por el estudiantado. Para nuestros estudiantes, todas estas condiciones democráticas son, pues de alguna manera, otorgadas, son como dadas por hecho, pues porque pues todo mundo así nacieron, tienen una credencial para votar con fotografía, pueden ir a estas elecciones y decidir entre ciertas alternativas. Pero justo, dado que esto no siempre fue así, es muy curioso. Por ejemplo, ya que mencioné el tema de la credencial para votar con fotografía, yo le pregunto aquí a la audiencia, a ver, ¿no les parece muy raro que siendo que México ha sido un país pues históricamente rico, digamos, no es que seamos así pobretones, tenemos muchas carencias, pero pues andamos dentro de las 20 economías más importantes del mundo y esto no es novedad, esto ya lleva décadas. Que no hayamos tenido a lo largo del siglo pasado, por ejemplo, un documento nacional de identidad, es muy raro que no haya pasado algo así. Y eso tenía que ver... Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no lo tenemos. No, qué bueno que sí lo tenemos. Bueno, a ver, es que no tenemos un documento nacional de identidad universal. Ahí está. El documento de identificación más utilizado es la credencial para votar con fotografía, pero eso es para los mayores de edad y para quien va y que la saca. Y en algunos otros países... ¿Es obligatorio tenerlo? En realidad no es obligatorio tenerlo. No. No es Entonces, obligatorio. en este país, si no manejas, no viajas y no sacas tu... No tienes identidad. No tienes identidad. Lo cual está maravilloso, ¿no? Yo no creo que esté de ninguna manera maravilloso porque tiene que ver con el ejercicio de derechos. Y mi explicación a eso tenía que ver con que pues, el régimen, más que maximizar estos derechos a la identidad, pues favorecía, pues si se ofrecía poder hacer prácticas fraudulentas. También una cosa que les puede sorprender, pues resulta que el siglo pasado se votaba con un cartoncito color duraznito, ¿no? Que no tenía fotografía, entonces pues era muy fácil poder cometer un fraude. ¿No? Entonces a lo que voy es que pues la democracia es una cosa que se debe de cuidar, de proteger y de mantener todo el tiempo. Alimentar, nutrir. Decididamente. Entonces, si no hay esta convicción, este diagnóstico y este convencimiento, es como muy fácil que intereses que pueden ser tiránicos, que pueden ser autoritarios, pues en definitiva le vayan comiendo este espacio a la democracia. Y entonces, pues cuando no nos demos cuenta, resulta que se han producido, ¿no?, una serie de cosas pues que nos generan justamente tener, digamos, una democracia menos integral, ¿no? Tu respuesta iba dirigida sobre todo a los jóvenes mexicanos. ¿Qué nos dicen los jóvenes mexicanos hoy sobre este asunto, Marina? Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. Vamos. Si consideras que amar o dejar de amar a alguien es una elección. Ok, creo que amar no es una elección, porque muchas veces pasa que sin darte cuenta, incluso a veces ni siquiera quieres y ya, ¿no? Te enamoraste de alguien. Y yo siempre le digo a mi mejor amiga, o sea, no podemos controlar nuestras emociones ni lo que sentimos por alguien, pero dejar de amar creo que muchas veces sí termina siendo una decisión por respeto a ti, por tu salud mental, porque aquí es al revés, ¿no? A veces quieres seguir con una persona, pero por decisión lo mejor es poco a poco ir soltando. Híjole, está muy complicada. Yo creo que es un poco combinación porque al final el sentimiento no es una elección, pero también dependiendo de cómo te sientas, será cómo decides comportarte ante alguien. Yo creo que amar a alguien no es una elección porque parte de la convivencia que tienes con esa persona. Sin embargo, creo que dejar de amar a alguien a veces sí tiene que ser una elección y sí puedes como de repente cuando algo no te está haciendo lo suficiente bien o te das cuenta que ya no tienen los mismos intereses o así, sí puedes como dejar de amar a alguien. Yo diría que no del todo, o sea, creo que no. O
sea, tus sentimientos no siempre los controlas y es una cuestión muy emocional, muy importante. Entonces, pues sí, justamente hay circunstancias que tú ciertamente no puedes controlar en cuanto a qué puedes sentir con otras personas y tu historial tampoco lo puedes controlar. Y yo creo que eso en gran parte te constituye para que puedas amar o justamente conforme lo que vayas viviendo dejes de amar. Y pues justo no es una elección que puedas cambiar para la noche a la mañana, sino que pues hay más cosas fuera de tu control, diría yo. Yo creo que sí, porque tú como persona das la elección de dejar de hacer algo o hacer algo para que tal persona te ame o dejes de amar a esa persona. Entonces, el hecho de que tú permitas ciertas acciones es la elección. Horacio, misma pregunta. ¿Consideras que si amar o dejar de amar a alguien es una elección? A ver, creo que aquí se combinan en dos planos, por las emociones o los sentimientos, ¿no? Que creo que esa podría no ser una elección porque pues es algo que tiene que ver con pulsaciones, con emociones, con ciertas pasiones, pero también creo que hay una elección en ponerle como ciertos frenos o ciertos incentivos a eso que desde un ámbito emocional te puede estar ocurriendo, pero creo que hay una voluntad de decisión que te dice, no, sí, vamos por esto, vamos a darle rienda suelta o no. Digamos, es un error, es una equivocación, o desde un plano emocional, racional, pues tomas la decisión de no profundizar, digamos, en ese gusto, en esa pasión o en ese interés, ¿no? ¿Y quién gana? ¿El corazón o la razón? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Sí. Lo que hablábamos el otro día con Courcot también, sí. ¿Cómo es? Las razones de la razón son diferentes que las del corazón. Margarita, ¿tú qué nos dirías sobre esta cuestión en particular? Pues me llamó la atención, igual que Horacio, yo creo que hay una distinción. Me dio la impresión que las personas que entrevistó Marina hablaban de amar como una emoción, un sentimiento. Pero me hizo pensar en un libro muy bonito de terapia de pareja que se llama Amar es un verbo. Y el amar también es lo que hacemos, cómo nos comportamos con la otra persona. Y en ese sentido, o sea, creo que sí es difícil forzarse a sentir química o atracción, pero si ya estás en una relación que a lo mejor empezó con ese enamoramiento, pero después sí se construye una relación en la que vas eligiendo cómo te comportas, si eres generoso, si eres agradecido, si te muerdes, si te contienes y no dices algo, una crítica en ese momento. Entonces, yo creo que sí es una elección, pero que es una elección más fácil si tienes ciertas bases, ¿no? Y para hoy, ¿qué nos traes? Bueno, si quieres, antes de decirnos, ¿qué día es tu cumpleaños? Ay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hoy. Hoy. Sí. ¡Felicitaciones! Ay, no me digas, no. Espero los sensores para humo no funcionen. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. No me lo imaginaba. Pues, Muchas Felicitaciones, ¿Lo Margarita. soplo a la antigüita o como Sí, a la antigüita. No. No, a la antigüita. No, dale. Bravo. Muy bien, Cuando era felicitaciones. chiquita ya existía la canción de los Beatles. Ajá. When I am old, y no sé cuándo, a los 64 4 yo decía, años. no, los de 64 pues son unas momias, y ahora ya I'm 64 Pues y no me siento como momia, pero No, para nada. rápido, ¿qué les cuento? Porque No, o elegiste lento. vivir mejor. Ay, por la suerte que tuve. Ahora no hay prisa porque ya tenemos bueno, comida, ay, entonces muchas puedes gracias. relajarte. Bueno, luego quería preguntarle algo a Horacio, pero si quieren hablamos ahorita de la parte psicológica. Muy bien. Creo que este es un gran tema, una gran palabra dentro de la psicología, porque la posibilidad de elegir es fundamental para el bienestar de las personas, ¿no? Martin Seligman, de quien ya les he hablado, porque es el fundador del movimiento que se conoce como psicología positiva. La psicología positiva a veces se le llama el estudio de la felicidad, el estudio del bienestar, y él dice que otra manera de definirlo es como el estudio de lo que las personas eligen libremente, ¿no? Que las personas eligen libremente, pues tiende a ser lo que está asociado con su bienestar, con su felicidad. Y quería mencionar dos conceptos. Una de las teorías más
fuertes hoy en día sobre la personalidad y la motivación se llama la teoría de la autodeterminación, que ya en el nombre pues está claro de qué se trata. Y lo que proponen los autores, que se llama teoría, pero está basada en observaciones empíricas, es que las personas tenemos tres necesidades psicológicas básicas, que son el ser competentes, hacer algunas cosas bien, el estar conectados con otros y el ser autónomos, tomar nuestras propias decisiones. Eso es muy importante. Y lo otro que les quería mencionar es algo que se me hace muy divertido, muy interesante, que se llama la paradoja de la elección, The Paradox of Choice, por un psicólogo norteamericano que se llama Barry Schwartz, que ha encontrado que a pesar de que sea tan bueno para nosotros poder elegir, cuando tenemos demasiadas opciones, eso tiene un efecto paradójico, ¿no? Entonces, si vas al supermercado y quieres comprar, no sé, pasta, si tienes entre coditos y espagueti, pues prefiero el espagueti. Pero si tienes codito, espagueti, corbatita, fideo, no sé qué, ya es más difícil. En los supermercados norteamericanos, y hoy en día en México, ya en muchos, o sea, es tanto que acabas sintiéndote abrumado. Y lo interesante es que cuantas más opciones tienen las personas, menos satisfacción reportan de la elección que hicieron. Eso creo que también lo decía Alexis de Tocqueville en La democracia en América del Norte. Duda, y eso en parte es porque si solo tienes que escoger entre dos, pues solo te pierdes uno. Exacto. Pero si tienes que escoger entre 5, te pierdes de 4. Sí. Wow. Y tengo entendido que eso, ya ese mundo a mí no me tocó, pero en el mundo de las redes sociales, para tener citas, los dating apps como Tinder y eso, es un constante de apps, esta me gustó, pero ¿qué tal si hay otro mejor? ¿No? Entonces hay un constante de que no es suficiente lo que escogiste. El streaming, ¿no? Digamos, los servicios de entretenimiento. No tengo nada que ver, ya hay 200. Es verdad. Exacto, dices, no, bueno, pues no me va a dar la vida para ver todo el contenido de Netflix. Porque no me entero además de lo que hay. Exacto. Oye, Horacio, quiero que regresemos después a las elecciones desde un punto de vista político, pero tú estás también como director de la Unidad de Asuntos Estudiantiles en el ITAM, y entonces imagino que a veces tienes que lidiar con la necesidad de aconsejar a jóvenes que tienen que elegir sobre cuestiones fundamentales de su vida. ¿Cómo lo haces? Aparte de llamando quizás a Margarita en algún momento, ¿no? Tiene un gran equipo de psicólogos y psiquiatras. Bueno. Quiero retomar esta última idea que nos compartía Margarita, porque el asunto es que, a ver, tú muchas veces no eres culpable de lo que te pasa, sino pues, te enfrentas a determinadas situaciones. Voy a poner algo, por ejemplo, absurdo. Vamos a suponer que en este cubículo, pues de repente se empezara a inundar, ¿no? Estamos aquí, exacto, veo aquí muchas caras de susto. Estamos aquí entre los de la mesa y la producción, 8 personas. Y esa experiencia, que puede ser traumática, ¿no? ¿Cómo la podemos confrontar y enfrentar, ¿no? Cada uno de nosotros, sobre todo en el futuro? Eso sí es decisión nuestra. La circunstancia, que suceda, ¿no? Exacto, que suceda, no, y nos pudiera haber pasado potencialmente a nosotros 8. No lo decidimos, sino fue algo que de repente hubiera ocurrido, pero cómo plantarte frente a esta situación que pasó sí es una decisión, ¿no? Y ahí tienes como alternativas para decirte, no, pues me quedo atrapado en este hecho traumático, no puedo superarlo, no me quiero volver a bañar porque no quiero, ahí está el tema del agua, dejemos al lado a los habitantes de la Benito Juárez en este momento, ¿no? O que tú en definitiva pues te sobrepongas ante esa experiencia traumática, digamos, puede haber tantas maneras como experiencias entre las mismas personas que hayan vivido, digamos, esa situación. Entonces esa parte me parece que es bien importante en términos de ponerle, digamos, un poco de voluntad, ¿no? Para salir de una situación compleja, difícil, adversa, ¿no? Entonces ahí sí creo que también están pues involucradas la voluntad, la decisión que tiene uno de sobreponerse a una situación difícil, compleja, traumática, y también sobre todo pues la opción de
que aquí me parece muy importante pedir apoyos, ¿no? Y contar con determinados recursos para sobreponerte ante situaciones complejas en términos de salud emocional que te pasen. De hecho, en esto veo que estás en la línea de algunos célebres políticos como Marco Aurelio, emperador de Roma, o otros como Séneca, Sí, que decían los estoicos aquello de un piloto demuestra sus facultades cuando hay tempestad, o un soldado cuando está en la batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues uno no escoge cuándo toca estar en la batalla o cuando viene la tempestad, pero sí como tratar de navegar en ella, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué le querías preguntar antes a Horacio? Pues algo que me da pena porque a lo mejor es muy básico entre los politólogos, pero no deja de asombrarme por qué las personas en elecciones democráticas eligen gobernantes que atentan contra esa misma libertad que les permitió votar por ellos. Obviamente esa es la esencia del populismo, ¿no? Pero ¿por qué pasa tanto y por qué no? De verdad que es una extraordinaria pregunta, es un gran planteamiento. Y la verdad es que muchas veces tiene que ver con que, a ver, de manera muy, muy esquemática hay como dos acepciones de la democracia. La democracia liberal y la democracia propiamente democrática. ¿A qué me refiero con democracia propiamente democrática? Que sería, a ver, si nosotros 5 solamente fuéramos el colectivo social, que todos participáramos de los asuntos públicos para la toma de decisiones en beneficio de esta colectividad de 5, y esa es una visión democrática de la democracia. Por el contrario, una visión liberal de la democracia sería, no, a ver, yo la verdad es que valoro mucho mi vida privada, no me interesan los asuntos públicos y yo le delego a Marina y a Javier que se encarguen toda la parte pública, a mí no me molesten, nada más denme pues, como ciertas seguridades, ¿no? Entonces, pues habrá gente que le interese y habrá gente que no. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Dado que la democracia moderna no puede ser de otra manera, que no sea indirecta por el volumen de habitantes en una sociedad, en un colectivo, pues le estamos dando a alguien la posibilidad de que decida por nosotros. Son nuestros representantes. ¿Y qué puede ocurrir? Que ahí, digamos, esa camarilla o ese grupo pues decide ver por su interés individual o por su interés de grupo y le dé la espalda al colectivo social. Entonces, pues sí, lamentablemente eso es mucho lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y sí es uno de los defectos de la democracia que ciertamente pues ha generado estas críticas y esta desafección por la democracia, sin duda, ¿no? Cuando hablamos de populismo hablamos también pues un poquito de lo que está de moda, ¿no? Y eso me trajo a la cabeza una teoría de la ciencia política de una autora que se llama Noel Neumann y que tú la conocerás, los demás no. Los demás conocemos el concepto de mayoría silenciosa. ¿Por quién vota la mayoría silenciosa, no? ¿Vota la mayoría silenciosa? No. Cuando vota. Y lo que dice esta autora en un libro que se llama La espiral del silencio, dice que cuando uno no sabe, está indeciso a la hora de votar, acaba votando, si es que vota, por quien cree que la mayoría va a votar. ¿Por qué? Porque quiere estar a la moda, porque no quiere sentirse separado del grupo tal y cual, ¿no? Y para hacerlo, pues bueno, hacer un recorrido por los filósofos clásicos. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo votamos de nuevo? ¿Qué tanto peso tiene nuestra razón? ¿Y qué tanto peso tiene nuestro corazón? ¿Y qué tanto peso tiene lo que votan los que nos rodean? O sea, ¿tú vas a votar a partir de razones, del corazón y de la razón o solo de la razón? Bueno, yo soy un votante racional. ¿Vas a votar? Sí, por supuesto, desde ya. No coincido como alguien que tiene por lo menos esta posición, o por lo menos para mí que es una causa, el tema de la democracia y del bienestar colectivo, pues no participar de esta que es la decisión más simple, más simbólica y más importante, que es ir a votar y ser corresponsable de la decisión que ahí se tome.
Mira, es que hay muchos temas vinculados a esto que mencionabas, Javier, en el caso de la espiral del silencio, y que tiene que ver con algo que también podemos ver de manera, digamos, muy gráfica, que es el fenómeno de cómo se levantan las encuestas en un proceso electoral de cara a una elección. Sí. Y puede haber, por ejemplo, gente que no sea sincera en términos de pues anunciar algún tipo de preferencia, y por eso nos llevamos sorpresas en términos de los resultados electorales. Ajá. Es otro tipo de espiral del silencio, ¿no? Porque tú decías, bueno, no quiero decir a quién, cómo va a votar, pero me subo a lo que se percibe como el carro ganador. Pero tenemos también un montón de ejemplos de cosas que no han sido así. Le cito la elección del año 2000, ¿no? Desde que empezó el proceso electoral era la Bastida que estaba, digamos, encabezando las preferencias de voto. Cuando llegamos a la veda o al final del proceso electoral, ya a un paso de la elección, pues la Bastida se supone que estaba, no sé, dependiendo de las encuestas, 8 puntos arriba, ¿no? Y pues resultó que después de votar, pues terminó ganando Fox por 7 puntos. Entonces uno aparentemente no entendería por qué se dio esa diferencia. Hubo mala fe en las encuestas, estaban mal levantadas, y sencillamente tuvo que ver con que no se entendió muy bien cuál era, digamos, este mood, este ambiente en términos de la proclividad a un cambio. Lo mismo pasó con Trump y Hillary o con el Brexit, ¿no? Las encuestas no acertaron. Exacto, digamos, ese también es un fenómeno que estamos viendo de manera pues cada vez más recurrente, ¿no? Porque las encuestas no aciertan en sus predicciones. Pues porque las encuestas tienen un muestreo. Así es. No toman a toda la población. Entonces, bueno, pues lo que a mí me parece impresionante, y ahí les tengo que decir que hay gentes del ITAM que participan en eso, es los conteos rápidos, que se equivocan por una cosa mínima, ¿sí? Y ahí son precisamente cuestiones estadísticas y cuestiones que modelan y juntan a distintas gentes para que cada uno tenga un modelo distinto y luego los comparan para equivocarse, y además te pueden decir, ok, si nos equivocamos es de este tanto. Wow. Eso me parece una maravilla, pero eso no lo hacen en las encuestas en general. También no lo hacen en teoría también es representativo, ¿no? Por eso es un muestreo. Sí, pero si hay ciertas cosas para hacerlo, ¿sí? No cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y uno tiene que saber, ¿sí? A ver, si yo hago un muestreo aquí en el ITAM, claro, pues está sesgado, ¿no? Bien, ¿qué es el conteo rápido? Cuando están votando, entonces en cuanto termina eso, les mandan a un grupo de gentes, les dicen, en la casilla, ya lo vieron antes, ¿sí? Sí, porque antes deciden qué casillas son las que van a ser más representativas para ellos. Entonces les mandan la casilla 1, la 28, la 56, la 235. Y con esas 4 dicen, ok, dado esto, el modelo que yo tengo, al haber tomado esa muestra específica, en donde yo sé que estos son campesinos, que estos son no sé qué, que estos son de tal cual, te puedo reconstruir más o menos lo que va a pasar con cierto error por un modelo matemático que han tomado, en donde viene desde el principio, ¿no? Cómo toman la muestra y qué cosas les van a llegar a ellos, ¿no? Y no es un muestreo de salida. No es que cuando salga la persona, porque eso es otro muestreo. Cuando salen las personas, ¿por quién votaste? Por tal. Entonces van llevando aquí una cuenta, pero ¿por quién votaste? ¿Qué? ¿Te contesto o no te contesto? Si no quiero, no te contesto, ¿no? En cambio, lo otro sí es, digamos, sí es sobre los resultados de casilla. Sobre resultados de casilla. Por eso son mucho más fidedignos, claro. Pues me gustaría ir cerrando con una pregunta sobre las recomendaciones que tiene Horacio o todos ustedes para elegir lo mejor posible el 2 de junio, pero como es una pregunta un poco polémica, primero Marina nos va a compartir unos datos de estos que siempre nos trae, en este caso sobre los búfalos y la democracia, ¿no? Los búfalos democráticos. A ver. No, habíamos dicho búfalos o... bisontes. Búfalas, sí eran búfalos. Búfalas africanas. Sí, ¿no? Búfalos africanos. Búfalas. Y ciervos. Y a ver, el ciervo rojo o el ciervo común. Y, por ejemplo, en los ciervos, animales de manada, se pasan bastante tiempo tirados en lo que andan rumiando. Y para decidir en qué
momento ya se mueve la manada, lo que hacen es que más o menos después de que el 60% de los adultos se levantan, es cuando dicen, ya, nos movemos. Entonces es como un voto a pie, a pata. Y por más que haya algún miembro de la manada que haya tenido más experiencia o que sea más grande, cosas así, de todas formas se van más como por las decisiones democráticas. Y también los búfalos africanos, las hembras adultas, sin importar como su estatus social dentro de la manada, hacen su voto como levantándose y apuntando, o bueno, posicionándose hacia donde consideran que deberían de moverse, y después de cierto porcentaje es que toda la manada entera se mueve hacia donde haya habido como más votos, y se me hizo muy interesante. Muy interesante, impactante, yo no sabía de eso. Sí. Y digo, que no Está sé. muy bueno. Bueno, pues qué última pregunta le querrían hacer a Horacio. Y yo la que le preguntaría es esa: ¿cuál es la recomendación que le darías al electorado que puede votar? No te he preguntado sobre eso cuando hablábamos de la justicia, pero aquí el artículo 33 prohíbe a los extranjeros votar, lo cual no sucede en todos los países del mundo. En algunos sí pueden votar, al menos en las elecciones locales, pero bueno, ¿cuál sería la recomendación para elegir lo mejor posible? Es muy abierta para que no te acusen de proselitismo ni... Así es. Bueno, me detengo en esto de los extranjeros porque pues creo que es una reforma electoral que pues está pendiente. A ver, es muy injusto que alguien que tenga, no sé, 20 años viviendo aquí, pague impuestos, consume, todos los años, fin, ¿no? O sea, no tenga pues el más elemental de los derechos políticos. O sea, no es un ave de paso, ¿no? Sí. En fin, pero es una de las múltiples discusiones que tienen que ver con el perfeccionamiento de un sistema electoral, sobre todo pues para expandir, ¿no? de derechos de la población. Yo lo que les diría, y con esto cierro y quiero ser muy, muy enfático, que es fundamental ir a votar, sobre todo volviendo al tema de que la audiencia de este programa está dirigida a población joven. Tenemos un déficit muy grande históricamente de jóvenes votantes. ¿A qué me refiero? ¿En México o en el mundo? Pues en México es muy marcado, ¿no? Y tiene que ver con esta lógica de como en México te dan la credencial para votar con fotografía, te gradúas de mayor de edad y además pues resulta que la credencial para votar pues solamente la utilizas cada 3 años o cada lo que sea que haya elecciones, pero tu relación con la credencial para votar es diaria porque es tu documento de identidad. Entonces pues te sirve para ir al antro, para hacer una serie de trámites. Entonces hay una relación muy, muy cercana y entonces pues ya dado que ya la tienes y que la sacaste, pues vas como primo votante, ¿no? Primera vez a votar y viene ese entusiasmo. Y luego después ya como que se pierde, digamos, ese empuje, esa energía inicial de graduarte de adulto, de tomador de decisiones. Y luego ya, pues cuando uno se da cuenta de lo que está en juego, pues ya en otros segmentos superiores de edad, pues hay esta conciencia de no, bueno, pues ya hay que ir a votar sí o sí. Entonces, esa sería, digamos, como mi invitación, ¿no? Que estén conscientes de que es una decisión que se va a tomar con o sin la participación de nosotros. Evidentemente los partidos y sus maquinarias pues son los que tienen mayor interés en incidir en el resultado de este proceso. Pero no solamente es un tema de partidos, insisto, son indispensables y son muy importantes, pero esencialmente esto es algo que tiene que ver con la ciudadanía y porque además a los ciudadanos, a los mayores de 18 años, es a los que se nos da, digamos, este derecho y esta circunstancia de pensar en la toma de decisiones, pues no solamente de los mayores de edad, sino en realidad del conjunto de la sociedad. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene el derecho al voto, de la relevancia que tiene ser parte corresponsable de la decisión que se tome y pues en efecto, de alguna manera, siempre de privilegiar opciones demócrata liberales, porque justamente, y aquí quiero retomar algo que es muy conocido en términos de una frase de Churchill que decía que la democracia es
la peor forma de gobierno excepto todas las demás. Esto es, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Es la única manera en la que tenemos de resolver las diferencias en una sociedad pluralista, y sobre todo que uno de las claves y de los dispositivos centrales de la democracia tiene que ver con que los derechos de las minorías no pueden ser aplastados por los derechos de la mayoría, aunque la mayoría sea la regla de oro de decisión de la democracia. Entonces, esto me parece como un aspecto fundamental en términos de por qué es tan importante proteger, procurar y cuidar la democracia, y el hecho de participar para hacer mucho más robusta la decisión colectiva que se tome, pues me parece fundamental. Entonces, la invitación es que todo el mundo vaya a votar, y por favor también vayan a votar a la casilla que les toque, porque tenemos esta cosa, las casillas especiales que prácticamente se cierran desde que se abren, pero no, pues no es esta cosa de bueno, pues me voy, no es un tema para irse de viaje, es un tema para estar ese domingo 2 de junio en la casa, en donde nos toca ir a votar, porque pues es la mejor manera de ejercer este derecho. Carlos, ¿tú algo que quieras añadir? Pues sí, me tocó ser presidente de casilla. O sea, tu cumpleaños también es en marzo o en abril. Sí, es en marzo, Muy exactamente. Bien. Muy bien. Y entonces ahora me nombraron presidente aquí arribita. Maravilloso, felicitaciones. Bueno, pues eso da confianza. Sí, eso da confianza. Exactamente. Eso da mucha confianza. Pues muchísimas gracias, Horacio, por habernos hoy acompañado y habernos dado la oportunidad de conocerte un poquito más de cerca. No, al contrario, la verdad que un placer, como les había dicho, tenía muchas ganas de venir acá, y la verdad es que me pareció fantástica la experiencia, y bueno, felicitaciones por este ejercicio que vincula estudiantes, profesores, ¿no? Y distintas áreas, ¿no? Y que es un muy lindo proyecto de la comunidad del ITAM. Ahora proyectos culinarios. Te quedó muy bueno. Ajá, bien. Sí. Yo lo hice. Maravilla. Wow, tantos talentos. Renacentistas. Pues citamos al tercer premio Nobel en el del episodio de hoy, un poco para esquivar escenarios autoritarios como el que se describe en este libro, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, un texto muy conocido y del que vamos a leer un pequeño párrafo. En Palacio el presidente firmaba el despacho asistido por el viejecito que entró al salir el doctor Barreño y oír que llamaban a ese animal. Ese animal era un hombre pobremente vestido, con la piel rosada como ratón tierno, el cabello de oro de mala calidad y los ojos azules y turbios, perdidos en anteojos color de yema de huevo. El presidente puso la última firma y el viejecito, por secar deprisa, derramó el tintero sobre el pliego firmado. ¡Animal! ¿Señor? ¡Animal! Un timbrazo, otro, pasos y un ayudante en la puerta. General, que le den 200 palos a este, ya. Rugió el presidente. Y pasó enseguida a la casa presidencial. La comida estaba puesta. A ese animal se le llenaron los ojos de lágrimas. No habló porque no pudo y porque sabía que era inútil implorar perdón. El señor presidente estaba como endemoniado con el asesinato de Parrales. A sus ojos nublados asomaron a implorar por él su mujer y sus hijos, una vieja trabajada y una media docena de chicuelos flacos. Con la mano hecha un garabato se buscaba la bolsa de la chaqueta para sacar el pañuelo y llorar amargamente, y no poder gritar para aliviarse, pensando, no como el resto de los mortales, que aquel castigo era inicuo. Por el contrario, que bueno estaba que le pegaran para enseñarle a no ser torpe, y no poder gritar para aliviarse, para enseñarle a hacer bien las cosas y no derramar la tinta sobre las notas, y no poder gritar para aliviarse. Entre los labios cerrados le salían los dientes en forma de peineta, contribuyendo con sus carrillos flácidos, y su angustia a darle aspecto de condenado a muerte. El sudor de la espalda le pegaba a la camisa, acongojándole de un modo extraño. Nunca había sudado tanto, y no poder gritar para aliviarse, y la vasca del miedo le hacía tiritar. El ayudante le sacó del brazo como dundo, embutido en una torpeza macabra. Los ojos fijos, los oídos
con una terrible sensación de vacío, la piel pesada, pesadísima, doblándose por los riñones, flojo, cada vez más flojo. Minutos después, en el comedor. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el presidente, en ese momento una papa frita, se puso a temblar. ¿Y usted por qué tiembla?, la increpó el amo, y volviéndose al general que, cuadrado, con el kepis en la mano, esperaba sin pestañear: «Está bien, retírese». Sin dejar el plato, la sirvienta corrió a alcanzar al ayudante y le preguntó por qué no había aguantado los 200 palos. ¿Cómo por qué? ¿Porque se murió? Que conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial, Horacio Vives, y nuestros amigos de siempre, sirvan para recordarnos que la legitimidad de toda democracia está, sin lugar a dudas, no en la personalidad de ningún señor presidente o señora presidenta, sino en la justicia de las elecciones. ¿Una semana? Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Al Departamento Académico de Matemáticas, A la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.